¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Hoy con un diputado que conforma la Mesa Nacional de Sequía. Y justamente queremos centrar gran parte de esta conversación a fondo con Luis Pardo, diputado por el Distrito 6, sobre lo que es la sequía, sobre lo que hace esta mesa, para ir conociendo también un poco, tener información de qué es lo que se está haciendo, cuáles son las labores que se van a hacer en el presente, a mediano plazo, a máximo plazo, qué medidas se van a tomar, qué pasa con el robo de agua. Bueno, sin duda nos debe interesar porque nuestra región es una de las más golpeadas con el tema de la sequía. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerlo acá en esta mesa de la entrevista a fondo. Muy bien, Bernardo, gracias por la invitación. Bueno, usted es parte de esta Mesa Nacional de Sequía. ¿Qué es lo que es esta Mesa Nacional de Sequía? Porque lamentablemente muchas veces se conforman comisiones para tal cosa, mesa para tal cosa, grupo específico para determinado tema, y al final mucha gente se pregunta ¿qué llega? ¿Cuál es el resultado? En este caso específico. En este caso el presidente convocó a personas de distintos ámbitos, hay parlamentarios, senadores, diputados, también de distintos colores políticos, hay representantes de los APR, representantes del mundo rural campesino, representantes de la agricultura, de la sanitaria, expertos, académicos, en fin, personas que desde sus respectivas miradas pueden contribuir a lo que debiera terminar en una nueva política hídrica nacional. Hoy día la condición extrema de la sequía es parte de lo que está pasando, pero hay un fenómeno de mayor dimensión que es el cambio climático que se está traduciendo en que las características climatológicas que tenía, por ejemplo, nuestra región, hoy día se van desplazando hacia el sur. Hoy día cultivos que antes no eran factibles de realizarse, hoy día se están realizando en la sexta y séptima región, cultivos que antes eran propios de nuestra quinta región, y lo mismo está pasando que nuestro clima se está pareciendo cada vez más a lo que era la cuarta región y por lo tanto la desertificación sigue avanzando producto de este cambio climático. Es un tema preocupante, disculpe, diputado, y lo que más preocupa es que, por ejemplo, uno escucha, ve noticias, también tiene la posibilidad de analizar opiniones de especialistas, y fíjese que yo hace bastantes años estudié en la Universidad de La Serena, no voy a decir la cantidad de años, pero estudié, y ya en ese tiempo, estoy hablando de aproximadamente 20, 25 años, se decía de que el desierto iba avanzando por la Ruta 5 Norte. Y es cosa de ver, porque quienes viajábamos constantemente por el tema de ser estudiantes y venir a ver a los padres, se veía que efectivamente iba avanzando, uno se podía dar cuenta. Estoy hablando de hace 25 años. Hoy se habla de que el desierto sigue avanzando, pero se centraliza, porque todo esto es centralizado. Se dice, va a llegar a la región metropolitana muy pronto. Pero ¿qué pasa con nuestra región? Y en eso mi pregunta es, ¿llegamos tarde como región a este tema del cual ya se venía hablando hace tiempo, de la desertificación de los territorios que muchas veces servían, ¿no es cierto?, para la agricultura u otras labores? Por supuesto que llegamos tarde, y nuestra región además tiene una condición particularmente grave. Nosotros tenemos dos embalses, si lo miramos en estricto rigor. Tenemos el embalse de Chacrilla, que se inauguró hace pocos años atrás, y el embalse de Los Aromos. Y no ha ocurrido nada con los tantos embalses que durante tantas décadas anunciaron distintos gobiernos y que están ahí, algunos de ellos hoy día felizmente priorizados en el marco de el trabajo que se viene haciendo a partir de esta nueva condición que le pone urgencia a estos temas. Pero los embalses, una vez que se construyan, van a entrar en régimen en varios años más, probablemente en más de 5 o 6 años más, y por lo tanto no hay que dejar de apurar, ¿no es cierto?, la ejecución de esos embalses, pero tenemos que al mismo tiempo implementar otras medidas más rápidas, más efectivas para pasar la transición entre este momento difícil y que esas obras mayores estén en funcionamiento. Y en ese tema, diputado, hoy se escuchan muchas voces, voces de alerta, voces de crítica, voces de apoyo. Y si no me equivoco, en nuestra región tuvieron que pasar más de 50 años, como, ¿no es cierto?, lo vamos a llegar después cuando conversemos algo de lo que pasa en Quintero Puchuncaví, porque siempre como que las cifras tienen que pasar más de 50 años para que se pudiera construir un nuevo embalse, que es el de Chacrilla. Sí. Había otras ideas, pero en ese momento surgieron voces de crítica, voces que negaban aquello en 50 años. Fíjese que, y llevo la comparación nuevamente a la cuarta región, el embalse Puclaro, que es incluso un atractivo turístico,
se construyó y con eso de alguna manera permitió, ¿no es cierto?, abastecer de agua y poder hacer frente a este tipo de situaciones, pese a que igual en el Valle de Elqui a veces hay muchas complicaciones por el tema del agua, pero es natural. Y allá están con el embalse La Paloma, el embalse Puclaro, que son grandes embalses y otros más. Sin embargo, en los valles nuestros, muchas veces por oposición de incluso autoridades de ese tiempo, que hoy sacan y alzan la voz. Y de hoy día porque también no, tenemos porque se autoridades... necesita, exacto, no pudimos o no se pudieron concretar medidas que habrían ayudado a paliar lo que estamos viendo hoy. Por supuesto, y esto lo mismo, tú bien lo señalabas, pasa con el medio ambiente. De repente hay una oposición, por ejemplo, a una central hidroeléctrica, pero cuando se pretende poner una central eólica surge también el mismo tipo de oposiciones. Vivimos en una sociedad muy fragmentada, donde los grupos de presión surgen con mucha facilidad y no tenemos y hemos perdido esta capacidad de tener una visión de conjunto. Por eso que es importante esta mesa hídrica convocada por el presidente de la República para tratar de construir una mirada conjunta. En la mesa hay personas que tenemos visiones totalmente distintas, por ejemplo, como el senador Girardi, y quien habla. Sin embargo, en esa mesa la idea es ir aterrizando elementos que nos puedan construir una política común. Te pongo un ejemplo. Perfecto, guardemos el ejemplo, porque quiero justamente hablar de la mesa, en el sentido de que ya surgen críticas a aquella mesa, porque sin duda el sentido de esta mesa tiene que ver principalmente con el resguardo del agua. Sí. Tanto del agua potable para el consumo humano, como también del agua, ¿no es cierto?, para lo que es la actividad productiva, específicamente agrícola. Sí. Y sin embargo ya surgen voces, incluso desde mismos parlamentarios de esta región, que indican de que esperan que realmente se resguarde lo que es el uso del agua, porque ven que esta mesa está compuesta por quienes a lo mejor van a resguardar los derechos privados actuales que existen para el agua más que los derechos de la comunidad. ¿Qué le parece este tipo de críticas cuando la mesa recién lleva, creo que, una sesión o 2 sesiones? Bueno, no es efectivo tal crítica porque de hecho en la mesa hay representantes, por ejemplo, de los APR, hay representantes de la agricultura familiar campesina. Yo creo que, mira, y justamente a eso apunta el sentido de crear una mesa, porque para que salgamos de esa guerrilla ideológica, verbal, de la ventaja corta, de la ventaja simple, ¿no es cierto?, y podamos construir políticas públicas importantes. Por ejemplo, se visualiza las plantas desaladoras como una solución importante, como parte de la solución, no podemos pretender que sea el 100%. Inmediatamente ponen un proyecto de ley para que el agua extraída del mar sea un bien de uso público. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos que haya inversión para construir plantas desaladoras. Una planta desaladora cuesta 200, 300 millones de dólares. El Estado no puede invertir y ponerse a construir plantas desaladoras a lo largo de todo el litoral, ¿no es cierto? Y destinar recursos que se necesitan en salud, se necesitan en educación, se necesitan en otras partes. Por lo tanto, pero cuando tú le dices a ese privado que dice, mire, yo voy a construir una planta desaladora y voy a abastecer a una mina determinada o a una industria determinada o voy a abastecer a determinadas actividades. Si tú le dices, esa agua que usted va a sacar no es suya, le vamos a dar prioridad al consumo humano, bueno, esa planta no se va a construir porque nadie va a construir y va a invertir 300 millones de dólares para que no le permitan explotar esa agua. ¿Y cuál es el efecto práctico? El efecto práctico es que esa agua que iba, por ejemplo, a abastecer una mina, va a liberar el agua que esa mina está utilizando hoy día, que se podría utilizar en el riego, que se podría utilizar en los APR, que se podría utilizar, en definitiva, en el sistema hidrológico en el cual esté insertada esa mina y esa desaladora. Entonces, hay mucha ignorancia respecto de cómo se gestionan los recursos hídricos y cuáles son las políticas que permitirían efectivamente agregar más agua al flujo. Lo que necesitamos en definitiva es ahorrar agua, ser eficiente en el uso del agua y agregar más agua para poder mantener no solo el agua para el consumo humano, que yo diría que en general está asegurada. Ya y lo dijo el ministro Alfredo Moreno en una reunión de los últimos días, ¿no es cierto?, acá en Valparaíso. Hay gente que habla en contra, por ejemplo, de la agricultura con mucha liviandad y resulta que la agricultura no solo genera mano de obra, la agricultura, bueno, representa directa e indirectamente un 30% más o menos de la mano de obra. Pero además la agricultura transforma el agua en alimentos. Entonces hablan como si fuera eliminar la agricultura para solucionar el problema del agua. Bueno, ¿qué vamos a comer?
Entonces hay mucha facilidad para levantar consignas y poca gente dedicada a estudiar el tema para ¿Se ha usado ver políticamente el tema? Absolutamente. ¿Y por qué se usa políticamente? Porque es un tema que es fácil de vender, ¿no es cierto?, una consigna. Es fácil a la persona que lo está pasando mal echarle la culpa a alguien. Siempre en las disputas políticas tener un enemigo, identificar un enemigo es una táctica propagandística útil. ¿Y de dónde cree usted que viene esta utilización política? Bueno, ha habido organizaciones que han hecho de esto todo un caudal, que además son financiadas por organismos internacionales, como Modatima, por ejemplo, que recibe financiamiento europeo, ¿no es cierto?, que uno no sabe además qué intereses hay detrás de esos financiamientos. Y hay también el interés político de segmentos o de grupos, ¿no es cierto?, que ven en esta situación la oportunidad de hacer un conflicto, y el conflicto, en la lógica de ellos, les reditúa políticamente. Ahora, desde el punto de vista a lo mejor de nuestros televidentes, ellos ven, se informan, leen, escuchan el tema, por ejemplo, de las plantaciones de palto. Que la verdad que si uno va hacia la zona interior se da cuenta que gran parte, ¿no es cierto?, de los campos, muchos están incluso hasta los cerros, que entre paréntesis no es una cosa nueva, sino que hay que ver lo que hacían los incas, y fueron los incas, ¿no es cierto? Imagínense, hace siglos que trajeron esa modalidad de poder tener sus plantaciones en los cerros para ir ganando terreno y métodos de riego, de goteo. Y dicen, bueno, aquí está el problema porque aquí hay empresarios que han robado agua, porque el palto gasta mucha agua en lo que es, ¿no es cierto?, el poder mantenerlo para la producción. Entonces, quizás no pasará por ahí, que también faltará un poco información en esto. Y lo otro pasa derechamente por la situación que el mismo gobierno ha reconocido, que ha existido robo de agua. A ver, hablemos primero, despejemos el tema del robo del agua. El robo del agua es real, existe en todos los niveles. Hay pequeños agricultores que vendieron sus derechos, siguieron regando sin ningún problema, y ahora que hay menos agua, no tienen agua y reclaman, ¿no es cierto?, algo que ellos vendieron. Eso es un dato, lo que no significa que no tengamos que preocuparnos de ese segmento agrícola que necesita agua para seguir subsistiendo. Luego está el tema del robo o extracciones ilegales de agua, que hoy día se ha pesquisado, se han incrementado las fiscalizaciones, tienen que seguir incrementándose y tiene que incrementarse además la tecnología. Hoy día satelitalmente se puede monitorear, ¿no es cierto? Incluso la información está disponible por roles, o sea, yo sé que el agricultor tanto tiene tantas hectáreas, las monitoreo satelitalmente, y sé que para estar, incluso hoy día hay software que determinan el color del follaje para saber la cantidad de agua que están utilizando, y por lo tanto se puede hacer una auditoría y una gestión de evitar las extracciones ilegales en forma eficiente y sancionar drásticamente a aquellos que extraen agua en forma ilegal. Eso debiéramos tener cada día mejores resultados en ese ámbito. Ahora, miramos muchas veces las plantaciones en ladera y no miramos el campo que le hemos quitado con la ciudad, ¿no es cierto?, al terreno que era habitualmente agrícola. El tema acá es, primero, regular de mejor forma las plantaciones en ladera. Evitar, ¿no es cierto?, que se sigan haciendo plantaciones sin tener asegurado el caudal suficiente, pero tampoco vamos a tener una discusión adecuada si demonizamos las plantaciones en ladera o si no tomamos en cuenta, ¿no es cierto?, por ejemplo, lo que tú acabas de señalar. Es falso que el palto sea un gran consumidor de agua, consume menos agua que un nogal, menos agua que un cerezo, menos agua que muchos otros cultivos. Con esto tampoco estoy idealizando los paltos, estoy diciendo que trabajemos las soluciones sobre la base de datos ciertos y no sobre la base de lo que reproducen muchas veces los que están más interesados en generar un conflicto que en encontrar soluciones. ¿Y quiénes necesitan las soluciones? Primero los APR, que es indigno, inaceptable que hayan APRs que no tengan suministro confiable y seguro de agua. Que es el agua rural. Que es el agua rural. Y segundo, los pequeños agricultores, la agricultura familiar campesina, que no tienen las capacidades económicas de acceder a los pozos profundos y a las tecnologías que han usado los más grandes. Y ahí la solución es aportarles a ellos esa emparejada de cancha tan necesaria para que puedan continuar con su actividad, que además tiene, de hacer un aporte importante al país, tendría un costo económico social gigantesco que ellos desaparecieran con su actividad. Porque más de alguno plantea de que habría que cambiar el cultivo. Y yo lo he escuchado en varias oportunidades. Bueno, van a venir muchos cambios de cultivo, hoy día se está trabajando, de partida van a venir producto del cambio climático.
Hoy día las uvas, por ejemplo, en los parronales, no todas las variedades van a poder ser sustentables con el clima que estamos teniendo en nuestra región y por lo tanto hay muchos cultivos que producto del cambio climático van a ir migrando a otros cultivos. Pero además hoy día se está trabajando, por ejemplo, en investigación genética y se están introduciendo variedades que consumen menos agua. Por lo tanto, van a haber cambios de ese sentido que tenemos que ir incorporando dentro de las políticas públicas para incentivar que se produzcan los cambios que son convenientes para todos. Ahora, diputado, ¿qué siente cuando ve las imágenes de los animales muertos? Bueno, es terrible. Y además de los animales que por supuesto conmueve, pensar en las familias que están detrás de esos animales, porque los animales de los pequeños crianceros, de los pequeños ganaderos, muchas veces son lo que ellos llaman su ahorro, su caja chica. Ellos recurren a un animal cuando venden un animal o vendían un animal cuando tenían una emergencia. Y hoy día un animal que antes costaba 150, 200 mil pesos, hoy día le están pagando 10, 15 mil pesos. Entonces, realmente el drama económico, social que hay detrás de esos animales muertos es tremendamente grave y tremendamente crítico, porque son personas que además ellos están pasando hoy día una situación económica extraordinariamente grave producto de la pérdida de ese patrimonio que tenían a través de sus animales. Y ahí el gobierno ha hecho todo lo necesario para poder... Estamos haciendo varias cosas, digo estamos porque además hemos aportado algunas ideas. El ministro del Interior acogió una propuesta que le hicimos la semana pasada, nos costó un mundo porque acá luchar contra la maquinaria y la burocracia del Estado es realmente dramático. A veces yo he visto ministros casi llorar de amargura porque tienen la plata y no pueden ejecutar las soluciones que se requieren con la prontitud que todos quisiéramos. Pero hoy día, por ejemplo, se están financiando fletes desde la zona sur para que los pequeños crianceros y ganaderos puedan comprar pasto al valor que se compra en la zona sur. Porque hubo denuncia que, ¿no es cierto?, se entregaron estos bonos por parte de INDAP, donde incluso se dijo que no había llegado a todo el mundo, pero que se entregaron. Inmediatamente acá en la región, la gente que tenía, ¿no es cierto?, este tipo de alimentos, lo subió y ahí nos encontramos también, como se dice lamentablemente, con lo pillo del chileno, porque pudiendo aprovecharse de una situación donde están sufriendo otros, Por eso que ellos mismos están muy contentos con esta posibilidad de ellos comprar a un precio justo ese pasto que vale la mitad o incluso menos de la mitad en el sur y que lo hace mucho más caro es el flete. Entonces se está contratando ese flete y se está trayendo ese pasto, ese forraje para ayudar a los pequeños crianceros, aparte de todas las otras medidas, pero no debemos dejar de considerar que son medidas paliativas, no son una medida que le va a solucionar la vida a esa persona que perdió la mitad o más de su patrimonio producto de la sequía, pero sí es una ayuda que ellos valoran muchísimo y que hay que tratar de mantenerla. Bueno, ya nos quedan pocos minutos porque lo dijimos, queríamos centralizar esta entrevista a fondo principalmente en esta emergencia hídrica que está viviendo nuestra región. En lo próximo, el mismo ministro Alfredo Moreno dijo, nos preocupa lo que es el abastecimiento de agua, agua tanto para el consumo urbano, donde hasta por lo menos verano 2020 está asegurado para todo el tema urbano, los APR se está viendo, de hecho el gobierno, el ministerio está adquiriendo agua. Y ahí llama un poco la atención lo que usted decía, porque mucha gente vendió aquellos derechos, ¿no es cierto?, cuando los tenía, los vendió, y hoy el gobierno tiene que volver a comprar, el Estado tiene que volver a comprar agua para poder solventar aquello. Entonces ahí también yo creo que debemos ir a la autocrítica y al análisis de las autoridades que en ese momento no fueron capaces de poder prevenir esto, porque insisto, esto no es de ahora, esto viene de un tiempo a la fecha, hace más de 25 años que yo en lo personal vengo escuchando que el desierto se venía acercando hacia la zona central. Y hace bastante tiempo, ¿no es cierto?, que estamos viendo imágenes, que nos estamos dando cuenta que el cambio climático se está produciendo en gran parte por nuestra propia responsabilidad. Entonces, en ese aspecto yo creo que hoy muchos de los que hablan y muchas autoridades antiguas que hoy no lo son, debieran de llamar a la reflexión porque en ese tiempo era otra la posición que tenían. Bueno, es lamentablemente lo que pasa, diputado. Y hubo mucha pereza del Estado para anticiparse a esto. Porque esto hay que dejarlo súper claro. Yo creo que cuando hablamos del Estado, hablamos de todo. Hay que buscar la definición. Sí, hay que hacer la definición entre el Estado y el gobierno de turno, pero efectivamente aquí ha habido un abandono o una lentitud del Estado para anticiparse. Por ejemplo, los APR en la provincia de Petorca. ¿Sí? Es inconcebible que un APR tenga un pozo de noria cuando sabemos que está rodeado de pozos profundos, inscritos, ilegales, o sea, legales, en su alrededor.
y no se le haya dotado a ese APR del pozo profundo que permita acceder, en la misma forma que accede el agricultor que está al lado, al agua necesaria para la bebida. ¿Quién debió haber hecho esa inversión? El Estado, porque el Estado a través del MOP es el que ha gestionado los APR y eso no se hizo a tiempo. Y hoy día cuando se nos acabó el agua, ¿no es cierto?, y bajamos a un 10% de la disponibilidad respecto de la que había en esos tiempos, evidentemente que esa gente que está sufriendo la APR mira con indignación que el cultivo agrícola que está al lado tiene agua y ellos no. Pero el que falló aquí fue el que no se anticipó a dotar a ese APR del pozo profundo que necesitaba para subsistir en casos como este. Ahora hay que ser claro, proyectos a largo plazo, a futuro es a largo plazo. Estamos hablando de años, por lo tanto vamos a tener que acostumbrarnos y entre todos tratar pero el tema de los APR hay que solucionarlo. No, los APR es lo próximo. Lo rural yo creo que es lo próximo, diputado, y en ese aspecto ustedes, sean diputados de gobierno, sean diputados de oposición, creo que con una visión de ciudadanía, de comunidad, deben luchar porque eso sea. No con un tema netamente político, porque claro, uno escucha de repente desde el Congreso ciertas voces jóvenes con discursos rimbombantes, responsabilizando, pero ¿qué se hace frente al tema? ¿Qué pasa realmente frente al tema? Es mucho más fácil discursear que hacer cosas. Mire, yo quiero decir una cosa acá. Hace un par de semanas hubo ataques contra colegas, tanto acá en Viña del Mar como también en Santiago. Y muchas de esas voces jóvenes que muchas veces surgen desde el Congreso apoyaban las marchas o apoyaban ciertas manifestaciones donde se produjeron o que fueron consecuencias de aquella agresión. Hasta el día de hoy no he escuchado a ninguno, de verdad, no he escuchado a ninguno, puedo equivocarme, pero no he escuchado a ninguno levantar la voz diciendo, criticando aquella acción delictual en contra de los colegas. No los he escuchado. Y lamentablemente es un poco lo que molesta, y creo que nos molesta mucho, es que somos ciudadanía. Que frente a ciertas cosas, claro, se levantan las voces, discursos rimbombantes, esto es todo. Pero frente a situaciones que realmente importan, nos quedamos callados. No hay pronunciamiento. Y eso creo que hay que de una vez por todas terminarlo en este país. Nos quedan pocos minutos, diputado, y quiero dejar de lado este tema que es central y creo que nos ha ayudado un poco a comprender lo que está pasando en nuestra región. Para hablar también de otro tema recurrente que tiene que ver con la contaminación. Quintero Puchuncaví, también está, porque si no el alcalde Óscar Somonte con justa razón se molesta, que no lo nombra, sin duda. Pero ¿qué le parece que haya surgido esta iniciativa que dicen que se coló de una reunión que tuvo el presidente Piñera con el ministro de Ciencia de cerrar lo que es Codelco Ventanas en el marco de la COP25? A ver, primero lo que yo sé es que esa es una decisión o una posible decisión que no se ha evaluado por primera vez ahora. Se evaluó el año 2008 y en varias oportunidades se ha evaluado por el costo que representa cumplir con lo que inevitablemente hay que cumplir, que es la reducción de las emanaciones. Durante el primer gobierno del presidente Piñera se hizo el mismo análisis y se terminó invirtiendo una cantidad importante, me parece que fueron 120 millones de dólares de la época, para bajar las emanaciones de dióxido de azufre a un 95-97%, lo cual fue obviamente un gran avance. Sin embargo, el estándar es situarlas en torno al 98% de captura. Y esos dos puntos de diferencia cuestan 600, 700 millones de dólares. Pero hay otra cosa, perdón, porque ya nos dicen que se nos acaba el tiempo. Se habla que entre 800 y 2.000 personas quedarían sin trabajo. Para allá iba. Yo creo que aquí hay dos opciones. O el Estado hace la inversión necesaria para que la fundición funcione cumpliendo con todos los estándares y reduciendo drásticamente las emanaciones como está previsto en el plan de descontaminación, o en el caso que eso no lo hagan y se cierre, entiendo que la fundición, no la planta completa, esos trabajadores, con el solo ahorro que se va a producir de lo que está costando esa operación, debieran no solo tener una adecuada y potente indemnización, considerando además que han estado expuestos a la contaminación de forma permanente, no solo los trabajadores directos, sino que también los trabajadores contratistas, sino que además debieran tener un plan de reconversión que no solo los beneficie a ellos, sino que beneficie a la comuna en su conjunto. Pero en este país los planes de reconversión dan real resultado. Es que tiene que haber, de lo contrario no se puede pensar en esta medida. Porque ¿qué se hace con gente que es técnicamente muy capacitada y muy específica en lo que hace?
Bueno, reitero, primero no es una decisión tomada, segundo, yo creo que el camino correcto es hacer las inversiones, porque además hay un tercer actor acá, que es la pequeña minería, que depende, ¿no es cierto?, de la producción de la planta. Si el Estado no es capaz de hacer esa inversión para mantener los niveles, ¿no es cierto?, de descontaminación que están previstos y se adopta esta otra medida, tiene que haber plena certeza de las adecuadas indemnizaciones y la reubicación de todos los que van a resultar afectados. Bien, pues diputado, nos alcanzó el tiempo a hacer una interesante entrevista. Creo que son temas como para seguir profundizando, sobre todo este último, porque hay voces que se han alzado diciendo de que hay que cerrar. Hay que definitivamente cerrar. Mira, eso a lo mejor es lo más popular, pero yo prefiero que vayamos siendo parte además de la información, que conozcamos cuáles son los antecedentes y en función de los antecedentes que se tomen las mejores decisiones, resguardando el medio ambiente y la salud de la población y resguardando los legítimos derechos de esos trabajadores que se verían severamente perjudicados si esto fuera cierto. Y en ese aspecto yo creo que cuando se alzan esas voces hay que ser responsables, porque no se trata solamente de cerrar, sino que hay que analizar bien las consecuencias. En este caso hay familias, hay un tema de salud ambiental, hay trabajadores, hay mucho que analizar. No es una cuestión de una consigna netamente. No es una cosa que podamos decir, hagamos tal cosa, hagamos tal otra, sin tener todos los elementos a la vista. Porque muchas veces criticar con irresponsabilidad, bueno, trae consecuencias. Esas consecuencias pues hay que afrontarlas, no hay que decir, fueron los otros, no nosotros. Muchas gracias, diputado, por estar. Gracias, Bernardo. Gracias. Entonces, esta conversación a fondo con el diputado Luis Pardo de RN del Distrito 6, dialogando sobre temas que son de real interés, sobre todo lo que tiene que ver con la sequía y de qué manera se puede afrontar este problema que estamos viviendo en el día de hoy en nuestra región y en nuestro país. Que esté muy bien usted y su familia.